Cartagena es una ciudad que se encuentra en riesgo ante el cambio climático, porque sucede algo muy particular, no solamente porque el nivel del mar está subiendo en la cuenca del Mar Caribe, sino que además los estudios que hemos realizado muestran que al parecer también la tierra se está hundiendo. Eso hace que la variación relativa del nivel del mar en Cartagena sea mucho mayor al del resto de ciudades y en general en las costas del Caribe. Adicionalmente tenemos el riesgo por los huracanes, que si bien no son muy frecuentes en esta latitud, pueden llegar a afectar la ciudad, y unos riesgos que estamos también estudiando, que es con el ingreso de frentes fríos en algunas épocas del año que generan los llamados marejadas o mares de leva. Se conoce que tenemos un riesgo bastante peligroso, pues cuando hay lluvias, las inundaciones son lo primordial y eso nos daña, o sea, prácticamente el riesgo es mucho. Uno no sabe qué va a pasar más adelante, pero de que nos queremos ir, no. Al contrario, nos queremos quedar. Nacimos aquí, crecimos aquí, queremos que nuestros hijos también experimenten lo que hemos experimentado. Porque es mejor vivir al aire libre, es mejor vivir en una zona donde uno mismo está pendiente de todo, que vivir en una zona que uno no sabe con quién se va a relacionar. Mais justement, là, comment ça se passe après? Parce qu'il y a une convention. Clima de Risc es un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y realizado pues, por el Laboratorio de Psicología de la Universidad de Nantes. Dentro de su metodología, el esquema es realizar una comparación entre ciudades costeras que tengan un gran impacto, por los cuales nos preocupamos por el impacto de los riesgos costeros en relación a los cambios climáticos. Nos encontramos, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, en donde sabemos pues, es una de las ciudades más vulnerables a los riesgos ligados al cambio climático, sobre todo los riesgos de submersión marina. El otro terreno en el que vamos a trabajar es la isla de Guadalupe, en las Antillas francesas, que también están fuertemente expuestas y vulnerables entonces a los riesgos de submersión marina. Es un proyecto que está liderando la Universidad de Nantes en Francia, que tiene como propósito fundamental conocer la percepción de riesgo que tienen las personas que viven en sectores costeros frente al riesgo que existe de sumersión marina, o como dirían aquí en Cartagena, el riesgo de inundación por mar de leva. Entonces están identificando varias variables psicosociales que se estima tienen relación con este fenómeno, para poder a partir de allí identificar cuáles serían las estrategias que deben implementarse para la prevención de este problema en los sectores que pueden estar amenazados. Cartagena es la tercera ciudad más desigual de América Latina y esta situación se manifiesta en que están los más ricos de los ricos, tienen sus propiedades en las zonas turísticas, pero también están unos niveles de pobreza, digamos, insostenibles, sobre todo en las zonas de riesgo, es decir, también está muy asociado el riesgo a la vulnerabilidad por pobreza. Los problemas de riesgos costeros relacionados con el cambio climático son una realidad hoy día. Efectivamente, estos siempre han existido, pero lo que los expertos nos demuestran desde hace ya algunos decenios es que estos fenómenos de sumersión y de erosión marina, que tienen un efecto directo en la vida productiva y en la vida de las personas, se vuelven cada vez más frecuentes. Es decir, en los últimos 10 años hemos visto cómo estos fenómenos conocidos en la ciudad de Cartagena como el mar de leva son cada vez más frecuentes y sus impactos son cada vez más catastróficos, en la medida que el crecimiento urbano
En infraestructura turística, por ejemplo, ha crecido igualmente de manera desadaptada o no adecuada con esa realidad. En el caso de las Antillas francesas es igual, se han conocido fenómenos que han generado incluso muertes, pero sobre todo muchas pérdidas materiales y económicas. Yo llevo en Cartagena viviendo un lapso de tiempo donde he visto el deterioro en algunos lados de la costa, porque el mar viene hacia el norte, la corriente viene bajando, y he visto que las construcciones que han hecho a la orilla del mar y los rellenos que han hecho hacia arriba, se ha visto que la desembocadura de unas partes de la laguna que está al otro lado del mar, de Manzanillo, se ha ido secando, o sea, ya no desemboca en el propio mar. Y eso es preciso porque ya la corriente no llega hacia allá, sino que va saliendo, porque las construcciones y los rellenos que han hecho han ido como que apartando un poquito la corriente. Desde que empezó esa construcción acá del subterráneo, ellos cogieron mucha tierra hacia adentro, quitaron el mar, lo taparon, pero hacia acá abajo ya mire Boca Grande cómo se inundó fuerte, no se había inundado así, por lo menos por el Mar de Leyva no se ha inundado así. Se inundaron todas las calles. Puedo decir como 30 centímetros subió. A mí me gusta mucho el agua y cuando llueve me da una tranquilidad porque pienso que Dios ahí me está dando fuerzas para seguir adelante. Pero cuando vienen aguas muy profundas, muy grandes, tormentas y cuestiones, ahí sí mi temor es grande por mis hijos, por mí, por mi casa. El proyecto ClimaRex tiene como particularidad que no se interesa a los riesgos costeros como tal, sino más bien a la percepción, es decir, la evaluación que la gente tiene de su propia vulnerabilidad, es decir, la propensión que los riesgos efectivamente ocurren y sobre todo la manera como ellos piensan adaptarse. No solamente los riesgos costeros, sino el cambio climático, digamos, son problemas que se vuelven cada vez más frecuentes y en esa medida interesa fuertemente saber cómo es posible informar a las poblaciones para que se adapten a ese tipo de cambios y de riesgos. Como toda investigación, lo que queremos es saber, poder entender para poder orientar mejor nuestras acciones, de tal manera que las comunidades puedan empoderarse con la información y construir su capacidad de adaptarse al cambio climático. Realizamos una muestra con base en la estratificación de la ciudad, con la cual seleccionamos los barrios costeros, en donde habrá mayor influencia del cambio climático, en donde las personas serán más afectadas en su cotidianidad en el cambio climático, teniendo en cuenta sobre todo que tuviéramos una muestra representativa tanto de comunidades vulnerables como no vulnerables de la ciudad. Queremos invitarte a participar de una forma voluntaria en esta encuesta. En cualquier momento tú puedes decidir si quieres seguir o no la encuesta. ¿Has sido víctima alguna vez de inundación por Mar de Leyva aquí en este sector? Sí, ok. Con respecto a la costa, ¿consideras que vives demasiado cerca, lejos o demasiado lejos? Demasiado cerca, ok. La mayoría de la gente está enamorada de su pedazo de tierra. En la mayoría de las personas sí les preocupa una inundación por Mar de Leyva. Pero ellos dicen, pero si esto es lo único que yo tengo, ¿para dónde cojo? El gobierno no me ayuda. Si lo hubiera hecho, hubiera creado barreras, no lo hace. Antes están empeorando las cosas. En algunos sectores están montando empresas y siquiera le están brindando la ayuda necesaria a ellos. Simplemente construyen lo que a ellos les interesa y a los demás los van aislando. Algunos resultados importantes que hemos encontrado en el programa ClimaRex, comparando la ciudad de Cartagena y la isla de Guadalupe en Francia, nos ha permitido identificar como algunos aspectos fundamentales. Desde el punto de vista de la psicología, particularmente el hecho que los habitantes de ambos contextos, particularmente los de Cartagena, viven en un creciente temor a propósito del riesgo de sumersión. Es decir, que en términos de percepción del riesgo, los habitantes de Cartagena saben que la probabilidad que estos fenómenos de sumersión se generen son cada vez más importantes. Este temor cotidiano y que es creciente genera una especie de malestar y fundamentalmente por el hecho que las personas consideran
que son eventos que no son controlables o que tienen un difícil control e incluso que las autoridades responsables no pueden hacerlo. Este segundo elemento es muy importante porque efectivamente en el discurso de los cartageneros hay una ausencia bastante marcada de reconocimiento, digamos, de las estancias o de las instituciones estatales. Este es el único elemento que hemos encontrado diferenciador con respecto a Guadalupe, porque pues contrariamente a la isla de Guadalupe, digamos, la presencia del Estado es muy importante y las personas se sienten, entre comillas, digamos, protegidas. Y entonces es por eso, por esta razón, que los habitantes de la ciudad de Cartagena sienten un temor particular y, digamos, en términos teóricos podemos decir que tienen un sentimiento de vulnerabilidad mucho más importante. Siempre aquí así como lo ve, ahora mismo la marea está un poquito alta. Ahora mismo, porque uno se deja ver la marea cuando está alta, porque las piedras del frente o las piedras de aquí, ellas tapan hasta donde queda el verdín de ellas. Ya uno ya cuando la marea está alta, cuando ya baja, todo eso se ve a donde bajó el mar. Claro, por lo menos no genera pánico porque si sigue subiéndose, claro, se tiene que meter el agua a las casas porque nosotros estamos a la orilla. O sea, tratar de recoger, de alzar las cosas o de sacarla donde esté el lado más alto y no se lleguen a dañar las cosas, los electrodomésticos, lo que haya, sacarlos dentro de las casas, de los cuartos, porque aquí es puro cuarto. Este tema del cambio climático, ¿usted piensa que eso va a seguirse complicando, que eso va a hacer qué? Si sigue así, sí, eso se va a complicar. Porque es así que uno que tiene años de estar aquí. ¿Se ha visto y ahora, el cambio con el paso de los años? Con el paso de los años se ha visto que el cambio sobre todo. La pregunta que yo le hacía ahora, si de pronto alguien le dice que va a tener que irse de aquí, ¿ustedes cómo hacen con eso? ¿Sí si nos toca irnos, nos vamos porque la verdad es que nosotros nos dice, vuelvo y le digo, le compran, uno tiene que vender porque esto... Pero así por su propia voluntad, que digo, así como ahora, no. ¿Usted querría irse? No. El cambio climático afecta la vida de la gente y de diversas maneras las personas empiezan a preocuparse porque identifican cambios muy importantes en la manera como viven, no solamente en el clima, sino también en la contaminación, en los medios de producción. Yo creo que si bien el concepto como tal de cambio climático puede ser un concepto más técnico, para las personas en la vida cotidiana empieza a ser cada vez un motivo de mayor preocupación y de interés. Usted vive aquí en esta casa. Sí. Y este tema, porque estamos viendo que el agua se empieza a subir de vez en cuando, sí. ¿Eso a usted qué le genera? Bueno, genera muchas enfermedades como de la piel, hay muchos mosquitos, sí. El sucio de la bahía cuando sube, todo queda acá arriba. Ya, entonces tiene uno que estar recogiendo, vienen muchas cosas como tarullas, bolsas, varias cosas de basura. Bueno, pienso que la conciencia ambiental en Cartagena, nadie piensa en esa, nadie tiene esa conciencia. Nadie piensa en lo que puede pasar más allá de lo que yo puedo hacer en este momento en cierto lugar de la costa. La verdad es que nosotros hemos pedido mucha ayuda a las entidades por aquí, las empresas, y a la final nunca han resuelto nada. Entonces, porque nosotros estábamos peleando por lo menos un muro de contención. Las piedras están, todo esto está así, y llantas porque nosotras mismas hemos las que hemos buscado medios para que el agua no se meta hasta acá dentro de la casa. Ya. ¿Y usted nació aquí? ¿Usted claro. Sí. Si alguien le dice que se te va a tener que ir o algo, ¿usted qué? Sí, toca. Toca, pero claro. ¿usted de su gusto no se va? No, porque este es un barrio muy sano, vivimos tranquilos, no tenemos violencia en ningún aspecto de pandilla ni nada por el estilo. Pero por estos problemas del agua... Del agua, no claro. Se van a ir, no, sí, nosotros estamos buscando la solución de que nos pongan eso con tal de no irnos. Bueno, las zonas que están habitadas a la orilla van a desaparecer.
esas personas que han tenido su terruño por mucho tiempo, desafortunadamente va a tener que ir cediendo y muy posiblemente se van a tener que ir a otros lugares donde no conocen, y van a tener que buscar una vida social en donde realmente empezarán de nuevo. Me parece supremamente pertinente e importante que se una la psicología a los estudios de las ciencias de la Tierra. ¿Por qué? Porque los investigadores de ciencias de la Tierra podemos llegar, de acuerdo a los datos disponibles, a medir qué está pasando. Pero eso es apenas la primera parte de la tarea, ser conscientes de la amenaza que tenemos. Pero si las personas no hacemos nada, si la sociedad como un todo no toma la decisión de prepararse para ese cambio climático, no hicimos la segunda parte, que quizás es la más importante de la tarea. Entonces creo que este estudio, desde un punto de vista psicológico, nos podrá ayudar a entender cómo hacer para que el ciudadano de a pie, para que los gobernantes entendamos realmente la magnitud de este riesgo que tenemos y podamos empezar a tomar medidas reales para adaptarnos a ese cambio climático. Creo que ese puente que intenta tejerse entre lo que los expertos saben y han encontrado y lo que las personas en su vida cotidiana piensan, sienten y hacen, ese puente entre el sentido común y el saber experto creo que es el gran valor de este proyecto, porque desde el conocimiento que se genera en la investigación científica, pues podremos saber muchas cosas de lo que pasa con el cambio climático, pero realmente las posibilidades de impactar en este cambio climático dependen de lo que las personas hacen en su vida cotidiana. Entonces creo que es ese puente entre el saber experto y la vida cotidiana de la gente y su saber del sentido común lo que hace que este proyecto sea altamente relevante en términos no solo académicos, sino también sociales y políticos. En conclusión, podemos decir que las personas habitantes en estas regiones, digamos, caribeñas y expuestas a la sumersión marina o al mar de leva, como se dice en Cartagena, lo que sabemos es que percibir el riesgo no es suficiente para generar estrategias de adaptación adecuadas y activas. Fundamentalmente permite tener una especie de estrés permanente. Básicamente se tiende a utilizar una especie de mecanismo psicológico de protección en términos emocionales para disminuir el estrés, que consiste en subestimar el peligro o simplemente, digamos, un discurso desesperanzador, no, nada es posible. Es necesario generar acciones que impliquen a los ciudadanos, es decir, que la única variable psicológica que puede generar un comportamiento activo de adaptación es ese sentimiento de eficacia personal, sentir que lo que yo haga es importante y que lo que yo haga puede generar un impacto positivo en la mejora de la situación. Entonces es necesario que toda estrategia de adaptación, digamos, que venga desde el ente gubernamental o desde las asociaciones o ONGs que trabajan en ese sentido, debería entender más bien a implicar fuertemente a los ciudadanos para generar este sentimiento de compromiso y de eficacia personal.